Bueno, queridos seguidores de Mindalia, una vez más vuestro amigo, compañero de viaje, Carlos González Delgado, comentando esta maravillosa obra, este libro formidable, fantástico de Viktor Frankl, La presencia ignorada de Dios, psicoterapia y religión, de la editorial Herder. Es una maravilla para los psicoterapeutas, es un libro que yo considero muy necesario para cualquier profesional de la psicoterapia. Nos referimos ahora un poquito al capítulo 7, psicoterapia y religión. Dice, el médico con fe no solo se limita a creer en su Dios, sino que juntamente cree también en la fe inconsciente del enfermo. Él habla de médico, pero bueno, hay que ampliarlo a cualquier psicoterapeuta, ¿vale? La religiosidad solo es auténtica allí donde es existencial, allí donde el hombre no es impulsado a ella, sino que él mismo se decide por ella. Yo me decido a ser religioso, está unido de nuevo conmigo, con la totalidad. Ha de llegar también a un punto en que brote espontáneamente a una auténtica religiosidad. El hombre no puede ni ser impulsado por un ello, ni apremiado por un médico o terapeuta. Freud. Dos tipos de conciencia. El efecto terapéutico del hacerse conscientes, contenidos inconscientes, corría parejas con la espontaneidad de dicho paso. También en el caso de la religiosidad inconsciente, solo puede uno curarse si consigue que ésta brote con espontaneidad. Cualquier intencionalidad de alguna manera consciente podría abortar el efecto pretendido. El médico, el terapeuta, habría que decir, ¿verdad?, no creyente ha de respetar en el paciente su fe. Neurótico obsesivo compulsivo. Se ve impelido como por una fuerza férrea a asegurarse al 100%, busca un conocimiento previo y un resultado del 100% en sus decisiones. El orgullo del neurótico, obsesivo compulsivo, se sitúa precisamente en este querer salirse y pasar por encima de su condición de criatura. La logoterapia, que ni puede ni desea sustituir a la psicoterapia, sino solo complementarla. Un médico, porque él es médico y él habla del médico, pero nosotros hablamos del psicoterapeuta en general, ¿verdad? Un psicoterapeuta religioso, al margen de lo religioso, en ningún caso estaría en el derecho de utilizar la religión con fines terapéuticos, como si se tratara de uno de tantos remedios útiles. Por más que la religión pudiera tener efectos psicoterapéuticos eficaces, su motivo primario no es en absoluto psicoterapéutico. Su fin no es una curación, sino la salvación del alma. Yo tengo aquí anotado a mano, tenemos la oportunidad y quizás la obligación de conocer las creencias de nuestro paciente con la sana intención de utilizar este conocimiento y esta experiencia religiosa y espiritual para prestarle una ayuda mayor. Yo, como psicólogo especializado en terapia regresiva sin hipnosis, considero que la espiritualidad, no estoy hablando de religiosidad ni de religión, es un elemento importantísimo en la sanación de la conciencia, de la mente, del ser humano. Y yo particularmente la vivo a fondo, pero creo que es algo imprescindible, necesario. No hablo de religiosidad, sino de espiritualidad. Va más allá de la religión porque está dentro de lo religioso y fuera de lo religioso también. La dignidad del hombre se funda en su libertad, una libertad que llega hasta el no. Como decíamos antes, incluso de negar a Dios, ¿vale? La libertad de investigación ha de garantizarse aún a riesgo de que sus resultados puedan llegar a estar en contradicción con la verdad de fe. Dignidad.
podríamos definirla como el valor en sí mismo, en contraposición al valor útil como valor para mí. Quien trata de hacer de la psicoterapia una sierva de la teología la priva de la dignidad de una ciencia autónoma, también del posible valor útil para la religión que para la religión pudiera tener. La psicoterapia en efecto únicamente puede tener tal valor per effectum y nunca per intentionem. En el terreno científico solo son útiles a la teología los resultados imparciales y objetivos. Cuanto menos se aplique la psicoterapia a convertirse en servidora de la teología, tanto mayores serán los servicios que de hecho podrá prestar esta última. Yo diría también lo mismo de la tecnología. No nos convirtamos los psicoterapeutas en aplicadores de técnicas, por favor. Podemos contemplar, esto es una aportación personal mía, una anotación mía, podemos contemplar a la psicoterapia al servicio de la espiritualidad del hombre, no al servicio de ningún credo religioso concreto. Bueno, ahora vamos a adentrar un poquito en un suplemento a la tercera edición alemana. En el apartado 1 se refiere a la logoterapia, a la teología. La logoterapia, según las leyes vigentes en Austria, solo puede ser ejercida por médicos. Ya entramos en la historia de siempre, ¿vale? Para la logoterapia, la religión puede ser solamente un objeto y no un lugar o posición. Es decir, destinar únicamente al médico el ejercicio de una psicoterapia que está basada en el inconsciente espiritual y en la religiosidad. No entiendo yo que deba ser así, porque la religiosidad es algo que no tiene necesariamente que ser académico, y una auténtica religiosidad puede sanar al hombre y la puede ejercer un cabrero, la puede ejercer un hombre de campo, la puede ejercer una persona con su simple sentido común. Pero bueno, en muchos lugares se pretende adjudicar todo a ciertas, pues no sé, profesiones u organizaciones. Yo respeto mucho eso, pero creo que en mi caso particular, que estoy especializado en terapia regresiva, creo que un buen trabajo como terapeuta regresivo también lo puede hacer cualquier persona que no sea psicólogo, ¿verdad? Bueno, es una opinión subjetiva y personal, no necesariamente lo real y lo verdadero, pero es como yo lo vivo. El nivel de la salud psíquica está a una altura distinta del de la salud o salvación del alma. La relación ultrahumana, el mundo del animal, es un mundo ambiental. El hombre, según Max Scheler, tiene mundo. Ahora bien, este mundo humano está en relación a un ultramundo. La psicoterapia ha de moverse en el plano de acá con respecto a la fe revelada. Para la logoterapia, logos es equivalente a sentido. La existencia humana sale de sí misma en cuanto se apunta a un sentido. Por eso en la logoterapia hablamos de una voluntad de sentido. Eso es muy hermoso, voluntad de sentido. La fe del hombre en el sentido es, en términos kantianos, una categoría trascendental. No nos es posible pensar ni por ende preguntar sin presuponer ya dichas categorías. Se trata de un preconocimiento del sentido, y esta especie de premonición constituye la base de lo que llamamos voluntad de sentido. Lo reconozca o no, el hombre cree en un sentido desde que comienza a respirar. Incluso el suicida cree en un sentido, si no de la vida, al menos de la post-vida, de la muerte. Si de veras no creyera absolutamente en ningún sentido, ni siquiera sería capaz de mover un dedo o de tomar la determinación de suicidarse. Cuando la psicoterapia considera el fenómeno de creer no como una fe en Dios, sino de una manera más amplia como fe en un sentido, entonces le es enteramente legítimo ocuparse de este fenómeno. Ya vamos afinando, ¿verdad? Albert Einstein dijo: preguntarse por el sentido significa ya tener religión. Preguntarse por el sentido significa ya tener religión. Yo le digo a mis pacientes: es imposible no creer. Pregúntate en qué crees, porque ese es tu Dios. Y allá donde tengas tu tesoro, tendrás tu corazón. Así que nos conviene responder a la pregunta: ¿en qué creo yo? ¿Cuál es mi Dios, verdad? Habla aquí de Paul Tillich. Dice:
Tillich. Ser religioso significa preguntarse apasionadamente por el sentido de nuestra existencia. La logoterapia está en su derecho de ocuparse también de la voluntad de un último sentido. Concepto de religión tiene muy poco que ver con estrechas miras confesionales y lo que éstas implican, es decir, con esa miopía religiosa, que al parecer ve en Dios a un ser para el que en el fondo solo cuenta una cosa: que el mayor número posible de hombres crea en él, y ello además en la manera prescrita por una determinada confesión religiosa. Sencillamente no puedo imaginarme a un Dios tan mezquino. El amor y la fe no pueden ser manipulados. Nuestra tendencia natural nos aparta de aquellas confesiones que no parecen tener otra cosa que hacer sino luchar entre ellas, logrando así que sus propios fieles acaben por abandonarla. Hay una religión universal. Al contrario, más bien vamos hacia una religiosidad personal, dice el autor. Bueno, vamos a prolongar unos minutos más este vídeo y terminamos con el libro. Segundo, cura de almas, médica. Habría que añadir terapéutica. La psicoterapia se convierte muchas veces en una especie de dirección espiritual. Isaías, consolad a mi pueblo. Logoterapia es moralizadora. A la logoterapia no incumbe juzgar sobre el sentido o la falta de él, sobre valores o ausencia de valores, así que no tiene que ser moralizante. La moral, en su sentido antiguo, pronto habrá acabado su papel. Antes o después acabaremos por no estar ya moralizando, sino ontologizando la moral. El bien y el mal no se definirán ya como algo que debemos o no debemos hacer, sino que nos parecerá bueno lo que ayude a la realización del sentido reclamado y exigido por una existencia, y malo lo que estorbe dicha realización. El sentido no puede ser dado, sino ha de ser encontrado. Ha de ser encontrado. En la vida no se trata de dar sentido, sino de encontrar sentido. El sentido de la vida no puede idearse, hay que descubrirlo. A cada pregunta corresponde solo una respuesta, la correcta, y a cada problema solo una solución, la que vale. Así también a cada situación corresponde un solo sentido, que es el único verdadero. Según Viktor Frankl. El sentido ha de ser encontrado, pero no puede ser producido. Lo que puede ser producido es o un sentido subjetivo, o una simple sensación de sentido, o el absurdo. Y tercero, este es precioso, esta parte es preciosa. ¿Cuál es el órgano del sentido? El órgano del sentido. El sentido no solo debe, sino que también puede ser encontrado, y para encontrarlo el hombre es guiado por la conciencia. La conciencia es un órgano del sentido. La conciencia es un órgano del sentido. La conciencia es un órgano del sentido. La facultad de descubrir y localizar este único sentido que se esconde detrás de cada situación. La actuación de la conciencia, una vez que se ha encontrado ese único sentido de que hablamos, concluye en la captación de una forma, de una gestal. Y en ello en razón de lo que nosotros llamamos la voluntad de sentido. Como la facultad propiamente humana de descubrir formas de sentido no solo en lo real, sino aún en lo posible. El sentido no solo se transforma de día en día y de hora en hora, sino que varía también de hombre a hombre. Es un sentido tanto ad situationem como ad personam. La conciencia puede también inducir al hombre a error. Hasta el último instante, el hombre no sabe si realmente ha realizado el sentido de su vida o si por el contrario ha sido víctima de un engaño. Hasta el último segundo no nos vamos a enterar. Esto no quiere decir que no exista una verdad. Solo puede haber una verdad, pero nadie puede saber si es él mismo o es el otro quien la posee.
El sentido va ligado a una situación única y personal y particular. Además existen unos universales del sentido, ligados a la condición humana como tal. Constituyen lo que llamamos valores. El carácter conflictivo es más bien inherente a los valores mismos, contrariamente al sentido concreto de una situación. Los valores son, por definición, universales, abstractos. El hombre ha de escoger entre principios que se contradicen unos a otros. Libertad consiste sola y únicamente en elegir entre dos posibilidades: o seguir el dictamen de la conciencia o hacer caso omiso de sus advertencias. No es tan seguro que el mencionado carácter conflictivo sea inherente a los valores. Solo una vez que excluimos la diferencia jerárquica de altura de dos valores, estos chocan entre sí. La educación ha de poner el máximo empeño no solo en proporcionar ciencia, sino también en afinar la conciencia. La educación es educación a la responsabilidad. Si el hombre en medio de todo este torbellino de estímulos quiere sobrevivir y resistir a los medios de comunicación de masas, debe saber qué es o no lo importante, qué es o no lo fundamental. En una palabra, qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no lo tiene. Por último, el capítulo 4 de esta parte es la autocomprensión ontológica prereflexiva del hombre. Cuanto más externo y amplio es un sentido, más difícil es de comprender. El sentido infinito es del todo inabarcable para un ser finito. Según Pascal, el corazón tiene razones que la mente no puede entender. Está en francés y yo no he estudiado francés, muy poquito en el colegio. Autocomprensión ontológica prereflexiva del hombre. Ser hombre significa hallarse permanentemente confrontado con situaciones de las que cada una es al mismo tiempo don y tarea. La tarea de una situación consiste en realizar su sentido. Es la posibilidad de realizarnos a nosotros mismos. Cada situación es un llamamiento que debemos ocultar y al que debemos obedecer. En cuanto a la posibilidad, yo diría que, esto viene de la logoterapia también, de otras obras, hay que realizar siempre la posibilidad más posibilitante. Yo lo aplico en tarea, en terapia, digo que hay que ejercer el trabajo terapéutico de modo que se provoque el mayor bienestar posible para el mayor número posible de seres, al menor costo posible para todos, incluido el terapeuta. Eso sí, el terapeuta debe tener una vida muy digna para dedicarse en cuerpo y alma a la terapéutica. El hombre no solo busca un sentido, sino que también lo encuentra. De tres maneras. Primero, ve un sentido en el hecho de hacer o crear algo. Segundo, en experimentar o vivir algo amando a alguien. Y tercero, en una situación desesperada ante la que encuentra indefenso, en una situación límite, ¿verdad? Lo que importa es la actitud y la postura con que se enfrenta a un destino irremediable e probablemente inmutable. No hay ninguna situación en la vida que realmente carezca de sentido. Hay una tríada trágica de la que habla Víctor Frankl: dolor, culpa y muerte. Dolor, culpa y muerte. Pueden también llegar a transformarse en algo positivo cuando se afrontan con la postura y actitud correctas. Un sentido, hay un test que mide el sentido, pero ahí no me voy a meter. Una enfermera sufría de un cáncer inoperable y lo sabía. Habló de su vida, de las cualidades y éxito de sus hijos y de lo duro y difícil que era ahora para ella tener que despedirse de todo. Solo tuve que preguntarle qué diría en su caso una mujer que no tuviera hijos. Y eso fue una persona sanadora. Solo tuvo que preguntarle a Víctor Frankl qué diría en su caso una mujer que no hubiera tenido hijos. Y fue una pregunta sanadora. No se la tuvo ni que responder. Llegara a desesperarse precisamente por no tener nada ni a nadie,
que dejar atrás en el mundo. En el caso de la señora que no tuvo hijos. Cayó en la cuenta de que lo más importante no era tener que abandonar la vida, cosa que a todos nos llega antes o después, sino que existe algo que podamos abandonar tras nosotros en el mundo que constituye la realización de nuestro sentido. Cuando en el sufrimiento debidamente llevado consigo todavía hacer visible una última posibilidad, por cierto, la posibilidad suprema de encontrar sentido, estoy prestando no un primero, sino un último socorro. Una cinta magnetofónica de la que ofrecemos a continuación un fragmento reproduce la conversación sostenida entre una de mis pacientes y yo. Habiéndose grabado durante una de mis lesiones clínicas, yo hablaba con la enferma en presencia de mis oyentes, estudiantes de medicina, filosofía y teología. Huelga a vez añadir que del principio al final dicha conversación fue espontánea e improvisada. La paciente tenía 80 años de edad y sufría de un cáncer que ya no podía ser operado. Frankel. Bueno, querida señora Kotek, ¿qué opina usted de su larga vida ahora cuando mira hacia atrás? ¿Fue agradable? Paciente. Señor profesor, de veras tengo que decir que ha sido una vida buena. Qué bonita ha sido la vida y cuánto tengo que agradecer a Dios por todo lo que me ha dado. He ido al teatro, he oído conciertos y ¿sabe usted? La familia en cuya casa he servido aquí en Praga durante tantas decenas de años me llevaba a menudo con ellos a los conciertos y por todas estas cosas tan bellas tengo que dar gracias a Dios. Deseaba yo llevarla hasta el extremo de que ella misma bendijera su propia vida, de que pudiera llegar a decir sí a su destino que ya no podía cambiar. Quería llevarla, aun cuando esto pueda parecer paradójico, a que primero dudase del sentido de su vida en un plano consciente y no como hasta ahora lo había hecho con una duda reprimida. No voy a reproducir todo el diálogo. Dice Frankel, dígame señora Kotek, ¿puede alguien quitarle a usted ahora esa felicidad que experimentó en su vida? ¿Puede alguien borrar todo eso? ¿Puede alguien borrar todo lo que usted ha logrado y conseguido en su esfuerzo? ¿O acaso puede alguien anular lo que usted ha sabido soportar con arrojo y valentía? Yo creo que el sufrimiento es un castigo porque creo en Dios. A partir del momento en que afloró espontáneamente la positiva actitud religiosa de la paciente, nada se oponía ya a que este hecho fuese incluido en la psicoterapia. Esto es el uso de las creencias religiosas de la paciente. ¿No puede también el sufrimiento ser una prueba? ¿Cree usted que alguien puede quitarle ahora todas esas victorias que ha ganado? Mire, señora Kotek, no solo ha logrado usted toda clase de cosas en su vida, sino que también ha sacado el mayor provecho posible de su sufrimiento. Y en esto es usted un ejemplo para nuestros pacientes. Quisiera decirle esto, señora Kotek. Su vida es un monumento que ningún hombre en el mundo puede destruir. Sus últimas palabras fueron: mi vida es un monumento, ha dicho el profesor a los estudiantes de la clase, así que mi vida no ha sido inútil. Mi vida no es inútil. La tuya, por muy difícil que te parezca en este momento, tampoco es inútil. Ninguna vida es inútil, por muy dura y desesperada que pudiera ser. Aquí termina este resumen subjetivo personalizado que espero que de algún modo tenga un poquito de utilidad en tu vida práctica. Que tengas presente la presencia ignorada de Dios, la logoterapia de Viktor Frankl, y que sea útil. Nos veremos en el próximo, vídeo sobre el libro, entrevista o algún taller o alguna cosita. Un abrazo, un beso para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.